Bienvenidos de nuevo a mi canal. El sol brilla con más fuerza hoy, y no es solo el clima, es mi emoción por tenerlos una vez más por aquí. Ya saben que este espacio es nuestro pequeño refugio donde podemos ser nosotros mismos, compartir nuestras pasiones y sobre todo conectar. Y hoy, precisamente, vamos a conectar de una manera muy especial porque vamos a hablar de algo que me emociona muchísimo, algo que me toca el corazón y algo que sé que muchos de ustedes también comparten, Hande Erçel. Sí, la talentosísima y bellísima actriz turca. La reina indiscutible de muchas de nuestras pantallas, la que nos hace suspirar, reír, llorar y sobre todo, soñar. Pero ojo, que no vamos a hablar de sus series ni de sus romances. Hoy vamos a hablar de algo mucho más personal, de algo que reside en lo más profundo de mi ser. Hoy vamos a hablar de por qué en mi mundo, en mi cabeza, en mi corazón, Hande Erçel siempre será mi gran amiga. Sé que suena un poco loco, quizás hasta obsesivo para algunos, porque obviamente no nos conocemos en persona, nunca he tenido el privilegio de cruzarme con ella ni siquiera en la calle, pero déjenme explicarles. Confíen en mí que esto tiene su lógica, su fundamento y espero, sinceramente, que les resulte interesante y, quién sabe, quizás hasta se sientan identificados. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este viaje personal y un poco fantasioso, en esta declaración de amor platónico, les quiero recordar, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si les gusta hablar de series turcas, de actores, de la vida en general, de esas conexiones que a veces creamos con personajes que nos inspiran, no olviden suscribirse al canal. Denle clic a ese botón rojo que está por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traigo contenido interesante con mucho cariño y dedicación. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, significa el mundo para mí. Cada comentario, cada like, cada visualización es un pequeño empujón que me anima a seguir creando contenido para ustedes. Son mi gasolina, mi motor, mi familia virtual. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Por qué Hande Erçel es mi gran amiga? Bueno, la respuesta es un poco compleja, como todas las grandes amistades, ¿no? No se trata solo de admiración superficial, que obviamente la hay a raudales, porque Hande es una mujer talentosa, hermosa y con una carrera impresionante, sino de algo mucho más profundo, de una conexión que va más allá de la pantalla. Se trata de cómo Hande, a través de su trabajo, a través de su imagen pública, a través de sus entrevistas, me ha acompañado en diferentes etapas de mi vida y me ha enseñado lecciones valiosísimas. Empecemos por el principio, como en toda buena historia. La primera vez que vi a Hande fue en Gunnesinglar. Recuerdo perfectamente ese momento. Era una tarde lluviosa, estaba aburrida en casa y buscando algo que ver en internet, me topé con esta serie turca. No sabía qué esperar, pero desde el primer momento quedé enganchada. Y por supuesto, Selin Yılmaz, el personaje de Hande, fue una de las principales razones. En ese momento, yo estaba pasando por una época bastante complicada. Me sentía un poco perdida, sin saber muy bien qué quería hacer con mi vida, qué camino tomar. Me sentía como un barco a la deriva, sin rumbo fijo. Y Selin Yılmaz, el personaje de Hande, era justo lo contrario, una chica fuerte, decidida, que luchaba por sus sueños a pesar de las adversidades. Verla en pantalla con esa energía arrolladora, con esa vitalidad contagiosa, me inspiró muchísimo. Me hizo darme cuenta de que yo también podía ser fuerte, que yo también podía luchar por lo que quería, que no tenía que conformarme con una vida mediocre. Recuerdo que me enganché muchísimo a la serie. No solo por la trama, que era adictiva, llena de drama, romance y giros inesperados, sino por la actuación de Hande. Era tan natural, tan auténtica que sentía que la conocía de toda la vida. Lograba transmitir todas las emociones de Selin de una manera tan creíble, tan conmovedora, que era imposible no conectar con ella. Y esa sensación, aunque suene raro, me ayudó a superar esa etapa difícil. Era como tener una amiga que me animaba a seguir adelante, que me recordaba que las cosas podían mejorar, que siempre hay una luz al final del túnel. Luego llegó Aşk Laftan Anlamaz. Y ahí, Hande me conquistó por completo. Hayat Uzun era un personaje adorable, divertido, lleno de energía positiva. Era una chica humilde que luchaba por sus sueños, que no se rendía ante las dificultades, que siempre veía el lado bueno de las cosas. Era un rayito de sol en medio de la tormenta. Y de nuevo, la actuación de Hande era impecable. Lograba transmitir todas las emociones de Hayat de una manera tan creíble, tan conmovedora,
que era imposible no empatizar con ella. Su sonrisa era contagiosa, sus lágrimas eran sentidas, su determinación era inspiradora. En ese momento, yo estaba buscando trabajo. Había enviado currículums a todas partes y no recibía ninguna respuesta. Estaba muy desanimada, pensando que nunca iba a encontrar algo que me gustara, que me apasionara. Estaba a punto de tirar la toalla. Pero ver a Hayat luchar por sus sueños, verla superar todos los obstáculos, me dio fuerzas para seguir intentándolo. Me inspiró a no rendirme, a creer en mí misma, a confiar en que tarde o temprano iba a encontrar mi lugar en el mundo. Me hizo recordar que el éxito no llega de la noche a la mañana, que requiere esfuerzo, perseverancia y sobre todo, fe en uno mismo. Y finalmente llegó Senkal Kapm. Eda YLDZ es un personaje completamente diferente a Selin y a Hayat. Es una mujer independiente, ambiciosa, que sabe lo que quiere y no tiene miedo de ir a por ello. Es una emprendedora nata, una visionaria, una mujer que no se deja intimidar por nada ni por nadie. Y de nuevo Ande nos regala una actuación magistral. Logra transmitir la fuerza, la determinación y la vulnerabilidad de Eda de una manera tan auténtica, tan conmovedora, que es imposible no admirarla. Nos muestra que podemos ser fuertes y vulnerables al mismo tiempo, que no hay nada de malo en mostrar nuestras emociones, que la verdadera fortaleza reside en aceptarnos tal y como somos. En ese momento, yo estaba empezando mi propio negocio. Tenía muchas dudas, muchos miedos. No sabía si iba a tener éxito, si iba a ser capaz de llevarlo adelante. Me sentía abrumada por la responsabilidad, por la incertidumbre. Pero ver a Eda luchar por sus sueños, verla construir su propio imperio, me dio el valor que necesitaba para seguir adelante. Me inspiró a confiar en mis capacidades, a no tener miedo de arriesgarme, a creer en mí misma, a perseguir mis sueños sin importar lo que digan los demás. Pero no solo se trata de sus personajes. También me inspira muchísimo la personalidad de Ande como persona. La sigo en redes sociales y me encanta ver cómo se dedica a sus pasiones, cómo apoya a diferentes causas sociales, cómo se relaciona con sus amigos y familiares. Me parece una persona auténtica, humilde y muy talentosa. Y eso para mí es muy importante. No solo admiro su trabajo como actriz, sino también su compromiso con el mundo, su sensibilidad social, su capacidad de conectar con los demás. Sé que algunos pensarán que esto es una locura, que estoy idealizando a una persona que no conozco. Y quizás tengan razón. Pero para mí, Ande Ercel es mucho más que una actriz. Es una fuente de inspiración, un ejemplo a seguir, una amiga virtual que me ha acompañado en diferentes momentos de mi vida. Y por eso siempre la voy a considerar mi gran amiga. Además, algo que me encanta de Ande es su capacidad de reinventarse. No se queda estancada en un mismo tipo de personaje, sino que siempre busca nuevos retos, nuevos desafíos. Y eso para mí es fundamental en cualquier profesión. Es importante no tener miedo de salir de la zona de confort, de explorar nuevas posibilidades, de crecer y evolucionar. Ande nos demuestra que no hay límites, que podemos ser lo que queramos ser, que solo necesitamos creer en nosotros mismos y trabajar duro para alcanzar nuestros objetivos. También admiro mucho su trabajo como embajadora de diferentes marcas. No se limita a promocionar productos, sino que elige marcas que comparten sus valores, que se preocupan por el medio ambiente, que apoyan a causas sociales. Y eso, para mí, es un ejemplo de responsabilidad social. Es importante utilizar nuestra plataforma, nuestra voz, para hacer el bien en el mundo. Ande nos enseña que podemos usar nuestra influencia para generar un impacto positivo en la sociedad, para hacer del mundo un lugar mejor. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar su belleza. Ande es una mujer preciosa, tanto por dentro como por fuera. Pero lo que más me gusta de ella es que no se conforma con ser guapa, sino que utiliza su belleza para expresar su personalidad, para transmitir sus emociones, para inspirar a los demás. Su belleza es una herramienta, una forma de conectar con el público, de transmitir un mensaje. En definitiva, Ande Ercel es una persona que me inspira en muchos sentidos. Me inspira su talento, su dedicación, su fuerza, su humildad, su belleza. Y por eso siempre la voy a considerar mi gran amiga. Quizás algún día tenga la oportunidad de conocerla en persona y agradecerle todo lo que ha hecho por mí, aunque sea de manera indirecta. Sería un sueño hecho realidad.
Así que, resumiendo, Anne Ercel es mi gran amiga porque a través de sus personajes y su imagen pública, me ha inspirado a ser más fuerte, a luchar por mis sueños, a confiar en mí misma, a no rendirme ante las dificultades. Me ha acompañado en diferentes etapas de mi vida, y me ha enseñado lecciones valiosísimas. Y por eso siempre le estaré agradecida. Espero que les haya gustado este vídeo un poco diferente, un poco personal. Me encantaría saber si ustedes también tienen algún actor o actriz que les inspire de esta manera. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Quién es ese actor o actriz que los ha marcado, que los ha inspirado, que los ha acompañado en momentos difíciles? Cuéntenme sus historias. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Porque como dice Ande, la vida es un sueño y los sueños, sueños son.